Hola, si has llegado a este espacio, estás en mi canal en YouTube dentro de un playlist que se llama Psicopatología con ADE. En este espacio nos hemos convocado las personas que tenemos interés en profundizar y conocer la psicopatología. La psicopatología es muy importante, especialmente si tú eres psicólogo o trabajas en el área de la salud y quieres profundizar en este tema. En este espacio me baso única y exclusivamente en el DSM-5. El DSM-5 es el manual estadístico de la clasificación de los trastornos mentales avalados por la APA. Así que hoy vamos a empezar a ver este tema que es tan importante y que es el último trastorno del grupo A de los trastornos de personalidad. Hoy vamos a hablar del trastorno esquizotípico. Es mi trastorno favorito de estudiar, no de tenerlo. Y voy a empezar a compartirte este tema. Si es primera vez que llegas a este tema, te puedes ir devolviendo en el playlist a empezar desde lo que es la introducción de los trastornos de personalidad y ahí vas viendo porque ya hemos visto bastante material sobre esto. Entonces, si te interesa, quieres profundizar más, tienes aquí el playlist para que te puedas devolver y puedas ir mirando. Te voy a compartir la presentación que he construido el día de hoy para hacerte más ameno este tema, que como te digo, vamos a centrarlo en el DCM5. Es importante que es importante que tú tengas esto claro, que sepas que tenemos un grupo en Facebook que se llama Psicopatología con ADE. Si quieres ser parte de este grupo, puedes entrar al grupo, me escribes debajo de este video, yo te paso el link para que te unas porque en el grupo de Psicopatología con ADE tenemos montados los libros que estamos utilizando aquí, específicamente el DSM-5 y el libro de James Morrison, manual, que es el manual de trabajo del DSM-5 con el que estamos trabajando acá. Y es bueno que lo tengas para que puedas mirar, puedas profundizar, puedas ir más dentro de lo que nosotros estamos trabajando y lo tengas ahí a modo de consulta también. Esto, como te digo, te va a quedar. Si te interesa, quieres profundizar más en estos temas, puedes ir en el playlist. Si no me conoces y estás llegando aquí, soy Adelaida Barliza, soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y fui docente durante muchísimos años. Y esta fue una de las materias que más me gustó compartir. Y hay una necesidad grandísima por parte de las personas que trabajamos en salud de tener estos criterios claros y de poderlos manejar y profundizar. Siempre te digo que el diagnóstico o el arte de aprender a hacer diagnóstico no es para el paciente, no es poner sobre el paciente una etiqueta de un trastorno. El conocimiento y el arte de aprender a hacer diagnóstico debe ser una brújula que a nosotros nos oriente como profesionales para dirigir el tratamiento que estamos haciendo con la persona, pero no para etiquetar a las personas. Los seres humanos somos infinitos e inabarcables, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista que te lo voy a repetir muchísimas veces y es de las pocas cosas de creación mía que te voy a decir aquí, es esto. Entonces, vamos a entrar a mirar. Este ya es el último trastorno que vamos a ver del grupo A, que ya tú sabes que los trastornos de personalidad están divididos en tres grupos que hemos visto en videos pasados. Si quieres devolverte y mirarlos para que los puedas ir profundizando. Entonces, en el trastorno esquizotípico, vamos a ver qué pasa aquí, siempre me da el trastorno esquizotípico de la personalidad. Em, Y para repasarte más o menos lo que es un trastorno de personalidad, es un patrón de comportamiento y de experimentación interna, es decir, pensamientos y sensaciones duradero
que difiere con claridad de la cultura del paciente. Esto es muy importante que nosotros lo veamos aquí porque los trastornos de personalidad no son temporales, es decir, no es que la persona pase 1 o 2 meses, es algo que viene acompañando a la persona y que se ve en muchos casos, como ya lo hemos estudiado desde la infancia. En videos anteriores hablamos de incluso de cómo son los patrones de crianza relacionados con los trastornos de personalidad. Si eso te interesa, míralo. Hablamos incluso de cuáles eran las heridas de la infancia que dan origen a los trastornos de personalidad. Es importante que tú tengas esa claridad porque el trastorno de personalidad acompaña a la persona desde sus primeros años, es más notorio durante la adolescencia y puede quedarse con la persona el resto de la vida, ¿ok? Hay algo aquí que es muy importante y lo hemos hablado en otras ocasiones y es mirar cómo estos patrones de comportamiento de la persona difieren de la cultura de la persona. Es decir, la persona incluso dentro de su cultura es atípica, es una persona que es diferente, ¿ok? Este patrón de comportamiento incluye aspectos negativos o problemas o limitaciones en cuanto al afecto, es decir, las emociones, el afecto en cuanto al tipo de emoción o de afecto, la intensidad, es decir, la fuerza con la que se manifiesta, la labilidad es como estar muy a flor de piel y la pertenencia o no, es decir, si ese afecto que se está mostrando en ese momento en cuanto a la intensidad, lo perteneciente o no que sea está fuera de lugar o no es en ese momento. La cognición, que es el modo en que el individuo mira e interpreta su propia persona y su ambiente. La cognición es todo eso que ha pasado, es la percepción. Recuerda que cuando nosotros estudiamos percepción, vemos cómo la percepción es la interpretación que a través de los órganos de los sentidos la persona ha llevado a ser suya. Es decir, la cognición es esa forma en que el individuo interpreta su propio ser, pero también el ambiente que lo rodea, o sea, todos los pensamientos, la atención, la concentración, la memoria de esta persona puede estar teniendo ciertas características que es lo que hacen que el trastorno de personalidad esté presente. Y el control de los impulsos es importante. Entonces ya tú sabes que los problemas o las limitaciones en las que se muestran está en el afecto, en la cognición, en el control de impulsos, pero sobre todo estas personas que estamos estudiando, que son las que corresponden al grupo A, esto corresponde a las relaciones. Y en las relaciones, todas las personas del grupo A las han llamado mal socializadas. Son personas que le cuesta mucho trabajo establecer relaciones con las otras personas. Este patrón es un patrón fijo y encuentra aplicación en todo lo que es la vida social de la persona afectada. O sea, ya sabemos que todas las personas del grupo A son personas que les cuesta mucho socializar. Ya vimos el trastorno de personalidad paranoide porque la persona siempre está esperando que los otros lo dañen. El esquizoide, porque el esquizoide siempre está, no quiere comprometerse y quiere manejar la distancia en todo caso. Y este que vamos a ver hoy, que es muy interesante, que es el esquizotípico, que tiene ciertas características en cuanto a su percepción, ¿ok? En cuanto a la letra pequeña, que está este detalle de James Morrison me encanta porque él desglosa todo lo que es el diagnóstico, pero siempre nos habla de la letra pequeña y de las D, donde él nos habla de la duración, que ya te expliqué que un trastorno de personalidad acompaña a las personas desde incluso desde la niñez y la adolescencia. Es más, un trastorno de personalidad no se puede diagnosticar o no se le da el nombre de trastorno de personalidad hasta que la persona tenga una personalidad estructurada, porque sabemos que una persona, un adolescente, está trabajando por identificarse, por construir su personalidad. Entonces empezamos a hablar de trastornos de personalidad y se empiezan a manifestar alrededor de los 18, 19, 20 años cuando la persona está entrando en su vida adulta. ¿Ok? Hablamos de una discapacidad o malestar, quiero que tengas eso muy en cuenta
porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en esto, cómo esta clase de personas actualmente, hay personas con percepciones, con sensaciones, con cosas que tú vas a decir, uy, no, pero este es esquizotípico. Lo que quiero que tengas en cuenta aquí es que hay una discapacidad y un malestar, ¿ok? Es decir, hay una disfunción en las áreas en las que la persona se mueve. Puede ser una disfunción en lo laboral, en lo educativo, en la vida social o en su vida personal. Y en el diagnóstico diferencial, que ya te he explicado en otras ocasiones, que un diagnóstico diferencial es mirar qué características tiene mi paciente que comparte con otros trastornos, pero por qué no es ese trastorno si no es esto. Entonces, en un trastorno de personalidad esquizotípica tenemos que hacer la diferencia de un consumo de sustancias. Ojo con eso, que está muy de moda en este momento, el ayahuasca, los hongos y una cantidad de alucinógenos o de sustancias psicoactivas que producen algún tipo de efectos. Entonces hay que tener mucho cuidado de eh, mirar a profundidad con la persona si hay consumo de sustancias. Otros trastornos físicos, trastornos mentales como otros trastornos de personalidad, un cambio de personalidad o un cambio de personalidad debido a alguna afección médica. Hay enfermedades físicas que tienen demostración o tienen una manifestación sobre la vida psicológica y hay que diferenciarlo en esto, especialmente porque este trastorno esquizotípico tiene una cantidad de manifestaciones en cuanto a cómo la persona siente o percibe. ¿Ok? Aquí las diferencias están en cuanto siente o percibe. Y em, trastornos, hay trastornos físicos en el que la persona puede sentir, puede escuchar cosas, por ejemplo, un tinnitus o otro tipo de enfermedades que tengan ese tipo de manifestación. Entonces, siempre que estés haciendo tu diagnóstico, por favor, si ha habido consumo de sustancias, incluso si la persona está pasando por un duelo, hay que tener cuidado de diferenciarlo de esto y mirar qué otras afecciones físicas la persona puede estar teniendo allí, ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos ya directamente en el trastorno esquizotípico de personalidad. Si quieres profundizar en los otros trastornos, como te comenté, están en los videos anteriores. Entonces, en este trastorno esquizotípico de personalidad, las relaciones interpersonales son tan difíciles para los individuos y los otros los perciben como personas peculiares o extrañas. Carecen de amigos cercanos y se sienten incómodos en situaciones sociales. Eso es importante que lo veamos, la incomodidad de las personas en situaciones sociales que corresponde a todo lo que es el grupo A de los trastornos de personalidad. Puede mostrar suspicacia, eso es decir, mostrarse un poco a la defensiva, tener percepciones o pensamientos que no son usuales, un lenguaje excéntrico y un afecto que es inapropiado para las situaciones en las que la persona se está moviendo o se está desarrollando. ¿Ok? En este trastorno de personalidad esquizotípico, las personas tienden a aislarse como todos los del grupo A y a mostrar una variabilidad emocional limitada con otras personas. Tienen ideas paranoides o suspicaces, siempre están sospechando que los otros les pueden o les quieren hacer daño e incluso ideas de referencia, ¿ok? Las cuales, sin embargo, no se sostienen en un grado de delirio. Ojo con eso, porque la idea de referencia, si se vuelve fija y se vuelve un delirio, ya empezamos a hablar de que hay unos rasgos de esquizofrenia, que no se trata de eso aquí, sino de un trastorno esquizotípico, ¿ok? Entonces, para que tengas claro y te recuerdo, las ideas de referencia son una interpretación errónea de eventos, de comentarios, de gestos, que la persona toma para sí dándole un significado distinto y un significado en el que él organiza o puede pensar que las personas están en contra de él o darle un significado. Si esto se vuelve repitente y va creciendo, ya estamos hablando de que hay ya cierto grado de delirio en esto, ¿ok? Aquí
estamos hablando de que la persona tiene esa tendencia a estar interpretando y a tener ideas de referencia, es decir, ideas repetitivas sobre lo que ya te conté, sobre cómo interpreta las cosas, sobre pensar que los otros están hablando de él, sobre tener suspicacia, sobre tener desconfianza de los otros. En el trastorno de la personalidad esquizotípica vemos cómo la vestimenta, los gestos de la persona le dan un aspecto para su cultura que puede ser extraño, inapropiado o limitado. El lenguaje puede ser vago, pobre o extremo o abstracto. Ojo que muchas veces dentro de las formas de pensar y de manifestar y de los guetos que se forman en la sociedad, pueden haber personas que se visten distinto, hablan distinto y tienen maneras de comportarse distintos, ¿verdad? Como decimos los hippies, los hipsters, los grupos que se están formando, pero fíjate que todos ellos tienen una identificación con un grupo, con unos valores y muestran en su forma de vestir esa identificación con ese grupo, con los valores. En esta persona no. La persona es una persona que es extraña y que no encaja dentro de las cosas. No lo hace. Ojo con esto, que hay personas que son excéntricas, eso lo vamos a ver ahora que empecemos el trastorno el trastorno personal del grupo B. Hay personas que son excéntricas, que les gusta hablar, les gusta llamar la atención. No, acuérdate que las personas del grupo A no quieren llamar la atención. Son personas que son distintas y que tienen un aspecto que el grupo las percibe como distintas o extrañas y que las extrañezas de estas personas están en cuanto a su percepción, es decir, ellos pueden referir percepciones extrañas o sensaciones, como decir que oyen cosas, que sienten olores, que los tocan, tienen un pensamiento mágico con creencias raras para la cultura, como supersticiones, telepatía, ¿ok? Pero esto está acompañado con ansiedad social muy intensa que no mejora con el tiempo de conocer a las personas, porque, por ejemplo, las personas con una fobia social en el inicio de conocimiento de una persona tienen una fobia, tienen una ansiedad muy fuerte, pero a la medida que la persona va conociendo a los otros o se va acercando a los otros, esta ansiedad baja. En estas personas no, siempre están buscando crear esa distancia en cuanto a los otros, ¿ok? Y tener esa distancia con las personas. En cuanto a la letra pequeña, tendremos que hablar de la duración que inicia en la adolescencia, poco después de los 20 años y persiste. El caso que vamos a ver hoy es bien interesante por eso. Hay que diferenciarlo, como ya te dije, del diagnóstico de un trastorno de sustancias, es decir, una persona que es consumidora habitual de hongos, de ayahuasca, de yaje, de este tipo de cosas y de otro tipo de cosas, ahí ya no nos cabe un trastorno esquizotípico, a no ser que vaya acompañado también con esto trastornos físicos, trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo con características psicóticas, es decir, nosotros empezamos a hablar de lo psicótico o de la esquizofrenia cuando la persona ha tenido una disolución de su realidad, pero especialmente una disolución de su identidad, de la disolución de su yo como tal, ¿ok? Aquí la persona tiene esas sensaciones, ve cosas, oye cosas, pero no estamos hablando de que son alucinaciones, porque si estamos hablando de que ya hay alucinaciones, ya estamos hablando de esquizofrenia. Aquí estamos hablando de que son percepciones que la persona tiene, como que siento el olor de esto, que los ángeles me hablan, que me comunico con las plantas, que ese tipo de cosas. Y eso eh, significa que la persona tiene una relación especial con esto. O sea, es difícil de explicártelo porque si una persona que está laboralmente bien ubicada, no tiene ansiedad social, es una persona que tiene todas sus áreas de la vida bien, nosotros podríamos pensar que la persona puede tener
percepciones extrasensoriales. Pero acuérdate que este tipo de personas que tienen esas sensaciones, ellos tienen ansiedad social, ellos no quieren socializar y tienen afectadas muchas áreas de su vida, ¿ok? Por eso cuando a mí un paciente me dice, es que yo hablo con los ángeles o yo me comunico con los animalitos o yo esto, pero veo que la persona tiene otro tipo de afectación, empiezo a trabajarlo y a mirar qué es lo que está pasando ahí, porque si la persona está bien en todos los aspectos de la vida, podemos empezar a pensar que esta persona tiene una percepción extrasensorial. Está muy de moda hablar también de los PAS, que son personas altamente sensibles o personas con niveles muy desarrollados en cuanto a sus órganos de los sentidos que perciben y ven cosas que la normalidad de las personas no lo ven. Pero me devuelvo a lo que te he dicho. Hay que mirar si la persona tiene este otro tipo de características de la que te estoy hablando y si las personas ya vimos en un inicio, si la persona tiene afectaciones a nivel de lo afectivo, de lo cognitivo, del control de impulsos y de la parte social, podemos mirar eso. Si la persona es una persona altamente sensible o con percepción extrasensorial, obviamente en su parte del afecto, en su cognición, en su control de impulsos y en sus relaciones con los otros estará bien, ¿ok? Entonces, por eso es lo que hace un poco difícil el manejo de esto, sobre todo en esta época que nosotros estamos viviendo, en que ha habido toda una apertura, ¿verdad?, a lo extrasensorial, a las personas altamente sensibles, a pensar y a aceptar que lo que nosotros percibimos es simplemente el 1% de lo que otras personas y otros seres pueden empezar a percibir. Entonces, ojo con esto. Entonces, dentro de los criterios del trastorno de personalidad esquizotípica, que lo que se utiliza es TPET, tenemos básicamente dos que son características, porque los otros criterios completos de la A a la G los puedes ver en los otros videos o los puedes repasar aquí en el libro que te compartí. Entonces, vamos a hablar primero del primer criterio, que es A, que nos dice que hay un patrón dominante de deficiencias sociales, ojo con eso, e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y de comportamiento excéntrico. Es decir, la persona es distinta de su grupo. Ojo, que esto lo hemos hablado muchas veces, porque te he dicho muchas veces que los genios, la gente que ha sido revolucionaria, la gente que ha traído ideas, la gente que ha roto esquemas, son distintos de su grupo. Son personas que van abriendo caminos distintos de su grupo. Pero acuérdate que esta es una persona que está afectada por un malestar, que está afectada su capacidad, ¿ok? Esto comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y se manifiesta por cinco o más de los siguientes hechos. Entonces, lo primero es que la persona tiene ideas de referencia. Ya te expliqué lo que son ideas de referencia, te lo vuelvo a a repetir con exclusión de delirios, o sea, la persona tiene las ideas, no tiene el delirio, porque si nos encontramos con una persona que tiene delirio, ya escalamos hacia algún tipo de esquizofrenia o de trastorno psicótico, ¿ok? Según el DSM-5, las ideas de referencia son interpretación errónea de eventos causales, haciendo adquirir un significado inusual y especial para la persona. Quien cree que estos acontecimientos están dirigidos hacia ella, estas ideas pueden variar en intensidad. Cuando alcanzan un nivel de convicción firme e inalterable, se consideran delirios de referencia, ¿ok? Por ejemplo, fíjate que cuando vimos los trastornos de la personalidad paranoide, las personas con un trastorno de personalidad paranoide siempre están pensando que los otros les quieren hacer daño. Entonces ellos van hilando una cantidad de caos para eh, justificar que los otros realmente les quieren hacer daño. En esto, la persona podría también empezar a tener suspicacias o mirar cosas que lo hacen distinto sin que esto llegue al delirio, ¿ok?
Dos, creencias extrañas o pensamiento mágico que influyen en su comportamiento y que no concuerda con sus normas. Por ejemplo, supersticiones, creencia en la clarividencia, la telepatía, sexto sentido en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes, como ya te expliqué. Aquí tenemos que descartar y preguntar si la persona ha tenido consumo de sustancias psicoactivas y mirar lo que ya te dije, su aspecto en cuanto a su cognición, en cuanto a su afecto, en cuanto a su control de impulsos y en la forma en la que se desarrolla con nosotros. Si nosotros encontramos que hay algo de eso afectado, podemos empezar a sospechar de eso. Si encontramos que la persona es total y absolutamente sana, podríamos estar frente a una persona altamente sensible o con una percepción distinta de los otros, ¿verdad? La persona tiene experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales. La persona puede sentir que lo tocan, puede sentir olores, puede sentir o comunicarse o decir que se comunica con los animales, con las plantas, con este tipo de cosas, pero recuerda que esta es una persona que tiene afectado el resto de las áreas de las que te he venido hablando. Como cuarto, tenemos un pensamiento y un discurso extraño. Por ejemplo, la persona puede tener un lenguaje circunstancial, puede tener un lenguaje metafórico, supervalorado o estereotipado en cómo la persona habla y en cómo la persona se comunica. Su lenguaje y su forma de comportarse es circunstancial, vago, metafórico, lo que hace que los otros no lo entiendan. Em, Como quinto, tiene suspicacia o ideas paranoides. Pueden haber, y sé que de pronto eso es una pregunta que te puede surgir, si una persona puede tener características de varios trastornos de personalidad, y la respuesta es sí, que una persona puede tener eh, rasgos de un trastorno y tener rasgos de otro, incluso tener varios trastornos de personalidad como tal. En cuanto a los criterios, el sexto es un afecto inapropiado, o sea, no es coherente su respuesta emocional con lo que está pasando, ni en la intensidad, ni en la duración, ni en la manifestación de lo que está pasando, en la coherencia de lo que está pasando con lo que la persona está sintiendo. Puede ser muy limitado o muy plano o inapropiado definitivamente para lo que está pasando. Tiene un comportamiento o aspectos extraños, excéntrico o peculiar. Y ojo, que este comportamiento, aspecto extraño, excéntrico o peculiar, no es como las personas del grupo B, que ya lo estudiamos, que las personas del grupo B de trastornos de personalidad les encanta llamar la atención. Esto es, la persona no se viste excéntricamente o su aspecto no es excéntrico, no para llamar la atención, sino por su diferencia en la percepción, en la forma en que la persona se percibe a sí mismo y cómo ella ve las cosas y cómo ella se viste o se manifiesta o cómo se comporta. En ocho, no tiene amigos íntimos ni confidentes, aparte de sus familiares de primer grado y muy, muy pocas veces. O sea, hay personas, las personas altamente sensibles, las personas con percepciones paranormales, tienen amigos íntimos, tienen grupos, tienen personas con las que comparten esto. Este tipo de personas no tienen amigos íntimos ni confidentes y si los tienen, siempre tienen como su suspicacia con respecto a los otros. Presentan ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tienden a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo. O sea, la persona siempre está con mucho miedo de que los otros le quieran hacer daño o lo quieran atacar o con mucho miedo de de sentirse vulnerable. En cuanto a, este es el criterio A, que ya vimos que tiene estas 9 características, y el criterio B dice que no se produce exclusivamente en el curso de una esquizofrenia, ojo, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo con características psicóticas o otro trastorno psicótico del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque fíjate que en el autismo, una de las características que vamos a ver cuando veamos el autismo, son las diferencias en cuanto a la percepción que las personas dentro del trastorno del autismo tienen, ¿ok?
Es muy importante aquí decir que esta nota hay que ponerla si los criterios se cumplen antes de un inicio de una esquizofrenia, se añade previo. Por ejemplo, trastorno de personalidad esquizotípico previo. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces dentro de esto se puede llegar a agravar, o sea, si las ideas de referencia se vuelven delirios y se vuelven fijos, esto puede escalar a un trastorno, a un trastorno esquizofrénico. Entonces, si eso es así y tú estás haciendo la historia clínica, tendrías que poner por las referencias que los otros te hagan, es decir, que previo a la esquizofrenia había un trastorno de personalidad esquizotípico previo a lo que estemos viendo aquí. Bueno, tú sabes que yo mis casos no los comparto, en la intimidad de mis pacientes no la vulnero por absolutamente nada. Entonces, este caso, y como tú sabes que estoy tomando los casos del DSM-5 y del libro de James Morrison, James Morrison nos comparte este caso que te voy a leer, que es bien simpático. Es el caso de Timothy Oldham, ¿ok? Entonces, fíjate que esto parece, me recuerda las novelas de Corín Tellado y eso que leía mi mamá o que publicaban en Vanidades hace rato. Sí, pero es tomado el libro de James Morrison. Entonces dice, Timothy Oldham, pero es mi bebé. No me importa lo que él tuvo que ver con eso, dice la señora. Con un embarazo avanzado y sintiéndose destrozada, Charlotte Granville estaba sentada en la oficina del entrevistador y lloraba con frustración. Había acudido a solicitud del juez que presidía una batalla sobre los derechos de visita de su hijo que aún no había nacido. Es decir, esta es una mujer en embarazo que se presentó desde antes, pero con los juzgados tan llenos y todo eso, la están citando ya la señora ya casi para tener el bebé. Entonces ella dice. La identidad del padre nunca estuvo en duda. La semana que siguió a su segundo periodo menstrual faltante, Charlotte había visitado a un ginecólogo y luego le había llamado a Timothy Oldman para darle la noticia. Es decir, esta es una mujer que no había tenido promiscuidad y que sabía que ese era el padre del bebé. Había considerado amenazarlo con una demanda para que diera pensión para el bebé, pero eso no había sido necesario. Él ganaba una buena cantidad de dinero instalando alfombras y no tenía más pendientes. Ofreció una pensión mensual generosa que comenzó de inmediato, pero deseaba ayudar con la crianza de su hijo o hija y Charlotte había rechazado la idea de inmediato y había puesto una demanda. Con la sala llena, o sea, del juzgado, el caso se había prolongado casi tanto como el embarazo de Charlotte. Bien, típico, ¿no? Y eso que es un juzgado gringo. Lo que quiero decir, dice ella, lo que quiero decir es que él es realmente raro. Entonces le dice el juez, ¿qué es lo que quiere decir con raro? Deme algunos ejemplos. Entonces ella dice, bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, varios años en todo caso. Tenía una hermana que murió. Habla sobre ella como si aún estuviera viva y hace cosas extrañas, como por ejemplo, cuando estábamos haciendo el amor justo a la mitad, comenzó a balbucear algo sobre amor divino y a dedicar su semilla. Se me, pu- Se me puso fría. Le dije que se detuviera y se bajara, pero era demasiado tarde. Quiero decir, ¿usted quisiera que su hijo creciera con alguien así como su padre? Sí, le dice el juez, que además me parece súper atrevido. Si es tan peculiar, ¿cómo es que se involucró con él? Pareció abatida. Bueno, solo lo hicimos una vez y yo pudiera haber estado un poco borracha en ese momento, dice Charlotte. Timothy no solo estaba tranquilo, estaba casi inmóvil. Un rubio larguirucho cuyo pelo caía sobre la frente hasta casi alcanzar las cejas. Permanecía sentado en silencio en la silla de la entrevista. Relató su historia en un tono monótono que no revelaba la más mínima emoción. O sea, nosotros hablamos de emoción plana.
Timothy Oldman y su hermana gemela Miranda, miren lo interesante de esto, Timothy Oldman y su hermana gemela Miranda se habían quedado huérfanos cuando tenían 4 años de edad. No tenía memoria de sus padres, excepto por la impresión vaga de que pudieron haber vivido en una granja de marihuana en el norte de California. Los niños habían sido acogidos por sus tíos bautistas del sur, que decía él, hacían que la pareja de granjeros, ahí les puse el retrato del que él habla, hacía que la pareja de granjeros de la obra American Gothic de Grant Wood pareciera alegre en comparación con esta pintura. O sea, esta pintura le recordaba a sus hijos. Esa pintura son ellos. Tengo una copia en mi recámara. A veces casi puedo ver a mi tío moviendo el trinche hacia atrás y hacia adelante, como haciéndome señales. Fíjate ya la cantidad de cosas de percepción que él va aportando aquí. ¿Es realidad y es verdad que su tío mueve el trinche? Le pregunta a él, el entrevistador. Bueno, es un sentimiento que llega, no es realidad. O sea, fíjate que la persona está ubicada en que no es una realidad, o sea, no es una alucinación, un signo de mi misión cristiana. La voz de Timothy se perdió, pero siguió mirando hacia el frente. La misión cristiana, explicó, significaba que todo el mundo venía a la tierra con un propósito especial. Su tío solía decir, pensaba que su propio propósito pudiera ser ayudar a criar al bebé que crecía dentro de Charlotte. Sabía que tenía que haber algo más en la vida que colocar alfombras todo el día. Timothy solo tenía unos cuantos amigos, ninguno de ellos cercano. Él y Charlotte habían pasado solo unas cuantas horas juntos. En respuesta a una pregunta, habló sobre su hermana, Miranda. Miranda y él habían sido cercanos, lo que era comprensible. Ella era la única amiga verdadera que él había tenido. Había muerto por un tumor cerebral cuando tenía 16 años. Ojo con ese dato que es importante para que lo veamos ahorita. Y Timothy quedó devastado. Estábamos unidos cuando nacimos. Yo juré junto a su tumba que esto nunca se dejaría así o se quedaría así. Todavía sin inflexión de voz, Timothy explicó que estar unidos era algo con lo que se nacía. Él y Miranda seguían unidos. Era una misión cristiana y ella lo estaba dirigiendo desde el más allá de la tumba para tener una bebita. Él dijo que sería como tener a Miranda de vuelta. Sabía que la bebé en realidad no sería Miranda, pero sabía que sería una niña. Es solo uno de esos sentimientos, pero sé que tengo razón. Timothy respondió con negativas a las preguntas usuales en torno de las alucinaciones, las ideas delirantes, los estados de ánimo anormales, el consumo de sustancias y problemas médicos como lesión cefálica y trastornos convulsivos. Luego se levantó de su silla y salió del consultorio sin decir una palabra más. Esa tarde, Charlotte Grenville dio a luz un niño saludable. Colorín colorado, este caso se ha acabado. Mis amores, mira la cantidad de datos que tenemos aquí, de ideas de referencia, de cómo esta persona es una persona súper distinta. Te dejo en el grupo, tienes el libro para que puedas profundizar un poco más. Yo dejo de grabar en este momento acá. Gracias a todos los que me han acompañado y a los que van a llegar a este video en algún momento. Y nosotros nos quedamos en la intimidad del grupo con preguntas, discutiendo, mirando y profundizando sobre este tema. Nos vemos en una próxima ocasión y ya empezamos con los criterios diagnósticos del grupo B de trastornos de personalidad. Bendiciones y bendiciones. Cuídate. Si me necesitas o quieres empezar un proceso terapéutico, estoy a la distancia de un clic. Me escribes aquí y con mucho gusto te atiendo. Bendiciones y bendiciones.